ustedes la mirada de un niño cuando nace, cuando está pequeñito? Sus ojos que son transparentes, que miran todo sorprendido, que observan en su entorno cómo todo está fluyendo de manera positiva. Bueno, pues de esa manera nosotros tenemos que empezar y comenzar a ver todo lo que nos rodea. Así es que vamos a ponerle mucha atención a la vida para poder disfrutarla con esos ojos, con esa mirada de inocencia, con esa energía amorosa que nos brindan los pequeños. Así es que vamos a hacernos ese propósito el día de hoy y a ver qué es lo que logramos encontrar en este día. Vamos con Aries. Aries, hay química en tu vida, estás bien vibrando de una energía bastante positiva, así es que ponle mucha atención porque hoy a donde vayas y lo que vayas a hacer va a estar bien aspectado, además vas a andar muy coqueto, ¿eh? Tauro. Mira, Tauro, tal vez no tienes lo que tú quieres, tal vez no conquistas a la persona que tú deseas, pero mira, tranquilízate, Tauro, date tu espacio, date tus tiempos, porque al final del día vas a encontrar a la persona correcta para ti. Tal vez no sea la persona que tú esperabas, tal vez no sea la persona en quien tú habías pensado, pero no te desesperes porque estoy seguro que la persona que te corresponde va a ser de tu vida una maravilla. Géminis. No te me precipites, Géminis. Piensa, medita, reflexiona, analiza antes de tomar una decisión o una acción. Mucha atención, por favor, mis amigos de Géminis, antes de acercarnos a una persona, antes de tomar la decisión de salir con esa persona o de quedarnos ahí. Así es que vamos a pensar, meditar, reflexionar, analizar qué es lo que nos conviene. Cáncer. Buen momento para amar, mi querido Cáncer. Buen momento para brindar nuestro corazón. Créeme que vas a ser bien correspondido el día de hoy, amigos de Cáncer. Así es que hoy vamos a disfrutar el amor como si fuera el mejor de nuestros días. Leo. Hay que comprometernos, Leo. Hay que dar un paso adelante en los compromisos que tenemos en este momento, en temas de pareja, en temas de familia, en temas de amistad. Tal vez tenemos que hacer alguna clase de compromiso el día de hoy con las personas que nos rodean para que podamos avanzar, dar un paso adelante, Virgo. Mira, Virgo, vamos a liberarnos, vamos a permitirnos hacer cosas de manera diferente, hacer algo que nos pueda llenar de una manera que nos pueda permitir avanzar en nuestro día con día. Así es que mucha atención, mi querido Libra, vamos a permitirnos, vamos a darnos permiso de hacer algo diferente. Libra. Hay que reconciliarnos con el amor, reconciliarnos con nosotros mismos, con lo que nos rodea. Hay que darnos permiso de poder hablar con nuestras personas amadas, estar en conflicto, en pelea, estar discutiendo por temas, por puntos. Esto no te va a llevar a nada, mi querido Libra, así es que vamos a darnos el permiso de poder hablar con las personas que amamos para conseguir una reconciliación o una mejor comunicación. Escorpio. Ay, los escorpiones de por sí son intensos, de por sí tienen el fuego en su interior, tienden a ser místicos, les encantan las velas, la sensualidad, toda esta energía del amor que tanto se desprende cuando estás en pareja. Bueno, pues hoy están a todo lo que dan los escorpiones. Si tienes novio, pareja o alguien conocido del signo escorpión, prepárate porque va a estar muy intenso. Y si tú eres escorpión, escorpión, descansa porque esta noche va a estar bastante intensa. Sagitario. Optimismo, alegría, felicidad, bueno, pues es lo que nos define a los sagitarianos. Hoy estamos con todo, haciendo bromas, divirtiéndonos, levantándole el ánimo a las personas que nos rodean, puesto que esa es parte de nuestro trabajo universal, hacer que los demás se sientan bonitos y amar a las demás personas es también parte del amor. Así es que, mi tocallito de signo, hoy sonríele a todo que se te acerque. Capricornio.
Hay que reflexionar, capricornianos, meditar antes de tomar una decisión que nos pueda transformar o que pueda hacer que nuestra vida cambie de curso. Mucha atención. Vamos a analizar previamente lo que está pasando en nuestro entorno para que todo fluya. Así es que meditemos, reflexionemos, platiquemos con el amigo, con la amiga, antes de dar un paso. Acuario. Hay que alejarnos un momentito, esto es importante para poder saber qué es lo que viene en un futuro. Hay que desprendernos un momentito, meditar, reflexionar, entrar en nosotros mismos. Cuando estamos dentro de nosotros mismos, las decisiones que tomamos en nuestros días siempre van a ser las correctas. Piscis. Ay, el amor, Piscis, está cerca de ti, a la mano. Por favor, tómalo, no lo dejes. El verdadero amor te está rodeando. Así es que déjate abrazar, por favor, Piscis, déjate apapachar. Dejémonos querer todos los signos y en particular Piscis, el día de hoy, entrégate al amor. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que tú hagas el día de hoy esté enfocado en mantenerte bien.